La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Vida, dirigida por el pastor Alberto. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente estamos en este lugar, regresamos a este lugar. Gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a Dios por estar aquí, por poder seguir teniendo comunión con su palabra, poder seguir entendiendo y comprendiendo su palabra como Él nos las ha dejado, como Él nos la ha dejado a nosotros, los seres humanos, y poder seguir creciendo espiritualmente a través de ella. Vamos a orar, como siempre lo hacemos, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que en esta tarde podamos no solo entender lo que vamos a hablar, sino que lo vivamos. Hagamos de eso una obra en nuestra vida. Vamos a ser personas distintas delante de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí, por prestarnos la vida, Señor, por regalarnos un día más, por permitirnos tener fuerza, Señor, tener oídos para escuchar y ojos para estar atentos a tu palabra, Señor. Te pedimos que de la misma manera que tu misericordia se ha manifestado en nuestra vida y hacia la humanidad, nosotros respondamos, Señor, y prestemos atención a tu palabra para que podamos ser bendecidos, Señor, y podamos ser transformados a través del poder que en ella reside, Padre. Te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en esta tarde, hermanos, el tema que nos concierne hablar titula La convicción de los escogidos. Con el pasar del tiempo y de las épocas del cristianismo, hermanos, se han visto afectados los cristianos por muchas razones y aún por muchas personas que han intentado de alguna manera extinguir a quienes confiesan a Jesús como Señor y Salvador y que han decidido declarar su fe expresamente sin temor a lo que digan las demás personas. Podríamos decir que el cristianismo ha sufrido la violenta actuación de hombres que sin duda alguna en su corazón guardan un rencor determinado hacia Jesús, hacia su obra y hacia la proclamación del mensaje de la cruz como la verdad de Dios. Y esos momentos y esas épocas, digamos, de alguna manera han sido centralizados en algunas partes del mundo, teniendo algunos países, algunas ciudades particulares, mayormente peligrosos para aquellas personas que han decidido seguir a Cristo. Hay lugares que están, digamos, como lo decía, centralizados, donde el odio y el rencor y la prohibición de profesar la fe ha sido de alguna manera más violenta y se ha tomado con más vehemencia hacia el cristianismo. Sin embargo, hermanos, nada de esto ha impedido que las personas pongan su confianza en Dios y que continúen sin temor proclamando ese mensaje del Evangelio, hablando de Jesús, compartiendo ese mensaje alrededor de todo el mundo para poder cumplir con la comisión que nos ha sido encomendada a cada uno de nosotros, la cual Jesús comenzó por sus discípulos y que ahora nos concierne a cada uno de nosotros. Ahora,
todo esto que yo les estoy hablando para nadie es un secreto. Esto no es un misterio, esto no es algo que ha estado escondido, porque evidentemente la misma escritura declara el rencor, el odio y el rechazo del mundo hacia los mismos cristianos, como el enemigo toma parte del mundo para arremeter contra el mismo cristianismo, y la escritura declara que así ha de suceder y se cumple. Pero además de esto, ¿cierto? Además de estas maneras de tratar de opacar el cristianismo, de tratar de opacar el mensaje del evangelio, de tratar de opacar la vida de los creyentes, en todas estas épocas y momentos, ha existido una manera, hermanos, en la cual se ha infundido la duda en muchos creyentes y en muchos cristianos que lamentablemente gran parte de ellos terminan aún desertando del camino por causa de este método que el enemigo está usando para intimidarlos o para hacerlos generar duda aún de la palabra de Dios. Y para que vayamos entendiendo, hermano, lo que quiero hablar en esta tarde, quiero comenzar con una pregunta que es: ¿cómo hemos llegado cada uno de nosotros al Evangelio? Y con esto me refiero al hecho de que cuando nosotros hemos entendido que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios y que nosotros no podemos obtener ese perdón si no es por un Salvador, y que solo Jesús nos puede llevar al Padre, como lo declara la Escritura en numerosos pasajes. Hablamos de que las personas llegamos con una oración de profesión de fe, pero la segunda pregunta es: ¿cómo hicimos esa oración? Si nosotros de verdad hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y, y hemos comenzado a caminar siguiendo sus pasos como lo dice la palabra, vuelvo y repito, con sinceridad de corazón, la pregunta que quiero hacer y referente al pasaje que les leí al principio es: ¿por qué el enemigo infunde temor en el corazón de muchos cristianos para hacerlos dudar de su salvación y del poder de Dios para poder rescatarnos de las tinieblas? Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34, voy a volverlo a leer, dice, a modo de pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La segunda pregunta que hace en Romanos es: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el tema central de lo cual yo quiero hablar en esta tarde, hermanos, y que Dios quiere que hablemos en esta tarde, es porque hay creyentes que aún siguen infundidos por el temor del enemigo acerca de su salvación. Esto es algo que nos puede suceder a todos, y creo que en algún momento de la vida cristiana es la experiencia que todos tenemos en algún momento de nuestra vida. Pero por esa misma razón, por ese mismo motivo, es que Dios ha dejado en su sabiduría pasajes como estos que yo les acabo de leer, en los cuales nosotros podemos encontrar consuelo, paz, que debe caracterizar a un hijo que ahora hace parte del reino de los cielos, que ahora hace parte del reino de Dios. Desde mi experiencia, hermanos, a lo largo de la vida cristiana, hubo un momento en el cual yo dije con sinceridad y que yo me pregunté, bueno, ¿cómo podré ser yo salvo siendo un hombre pecador? Siendo un hombre que aún sigo en este cuerpo mortal y que soy pecador. ¿Y por qué me hice esta pregunta? Porque si nosotros analizamos, miramos la escritura, nos damos cuenta de la perfección y de la santidad que caracteriza a Dios, que no se compara en nada con nuestra humanidad imperfecta, caída desde el principio de la creación. Eso ya lo sabíamos porque nosotros éramos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero desde la caída del hombre en el pecado,
estamos en una humanidad imperfecta. Y creo que esta es la base sobre la cual Satanás trabaja sobre muchos creyentes para hacerlos dudar. El tema central de esta tarde es por qué Satanás genera dudas en los creyentes, infunde temor y duda en el creyente sobre su salvación, hermanos. Este pasaje de Romanos nos está dando una indicación muy importante y nos está reiterando de alguna manera un mensaje que es fundamental en la escritura. Primero dice, la salvación viene de parte de Dios. La salvación es una dádiva que nosotros no tenemos que hacer nada, absolutamente nada para obtenerla. Simplemente debemos creer en que Dios lo puede hacer. Y como dádiva nosotros somos rescatados y trasladados. ¿De dónde? El cristiano, las personas del mundo están en el reino de las tinieblas, hacen parte de ese reino. La Biblia dice que una persona le sirve a uno u otro señor. Las personas pueden estar en el mundo diciendo que no sirven a Dios, pero que no sirven al enemigo, pero el ser humano siempre tiene que servir a un señor, sea uno o al otro. Las personas en el mundo están sirviendo al enemigo, aunque ellos digan que no, y pertenecen por tanto al reino de las tinieblas. Cuando una persona es rescatada por Cristo a través de su obra en la cruz, es trasladada al reino de los cielos y comienza a servir a Dios Padre. Y por esta misma razón es que es que Satanás actúa con sus intimidaciones para hacer dudar del poder de Dios en la vida de los creyentes. Y esto no demuestra más que la falta de confianza y de seguridad de que Cristo es el Salvador. Uno muchas veces se encuentra con personas que dudan de su salvación, creyentes que dudan de su salvación, que cuestionan su salvación. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede suceder esto en la vida de una persona que verdaderamente, genuinamente ha confiado y ha declarado que Dios, que Jesús es su Salvador? Falta de seguridad y falta de confianza, hermanos, es el mensaje principal. Y le voy a dar una ilustración que nos va a poder ayudar a entender esto de una mejor manera. Una persona que necesita un abogado para poder resolver un caso particular de su vida terrenal. Pone toda su confianza en ese abogado porque la persona no tiene conocimiento de leyes y no sabe cómo debe resolver la cuestión en sí. No tiene la capacidad para hacerlo. Entonces pone su confianza en ese abogado para que lo defienda de su situación. Se realiza una firma de un poder donde se entrega, digamos, la potestad a ese abogado del nombre de esa persona, o sea, ese abogado va a actuar en nombre de esa persona y va a representar a esa persona en todo lo que haga para poder defender su caso. Esa persona deposita su confianza total en un abogado, en una persona para que resuelva ese dilema y se desentiende de esa situación porque confía plenamente en ese abogado, pone su confianza en esa persona. Pasa exactamente igual con la salvación, hermanos. Jesús es quien murió en la cruz y ha sido el salvador de nuestras vidas. Nosotros hemos firmado ese poder en el cual Jesús ya nos representa. Nosotros pusimos nuestra mano sobre él para decirle a Dios que actúa como ese sustituto de nuestras vidas para pagar por los pecados. ¿Dónde está eso? Usted se preguntará, bueno, ¿y dónde evidencia eso la escritura? Levítico capítulo 1, versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Esto eran parte de los rituales del Antiguo Testamento que Dios había dado para hacer expiación por los pecados. Y es exactamente la misma imagen, hermanos, que hay para el Nuevo Testamento, desde el Nuevo Testamento con la obra de Jesús. Jesús es quien nos libertó de todos nuestros pecados. Entonces,
Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, es como si nosotros pusiéramos la mano sobre la cabeza de Él, diciéndole a Dios que Él es la representación para pagar por nuestros pecados. Por eso es que tenemos reconciliación por Él también, hermanos, por su resurrección. Estamos diciéndole a Dios que Jesús es en quien depositamos toda la confianza para que resuelva nuestra situación de condenación en la cual nos encontramos los seres humanos sin Cristo y que podamos ir hacia la vida eterna. Él es quien nos representa. Jesús es nuestro representante. Y comenzando por este punto tan importante y fundamental, hermanos, que todos deberíamos saber, para aquellos que han vivido esos momentos de duda en su vida, que yo diría que todos en algún momento pasamos por esto, pero lo importante es que si lo vivimos un momento y luego nos damos cuenta que nos falta poner nuestra confianza en Dios y ya luego estamos tranquilos y sabemos que Dios es nuestro Salvador a través de Jesús, ¿cierto? Que Dios puso a Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos, dándole gracias a Dios por la obra de Cristo en la cruz. Pero esas personas que permanecen ahí, hermanos, en duda y que pasan prácticamente toda su vida cristiana dudando de su salvación, hermanos. La pregunta es, si nosotros confiamos en el hombre que puede equivocarse y puede cometer errores, ¿cuánto no más deberíamos confiar en Dios, que es perfecto y que es nuestro creador, hermanos? Vuelvo y repito, claramente los momentos de duda pueden venir a la vida de cualquiera de nosotros. Todos podemos fallar, todos nos podemos equivocar, todos podemos flaquear en algún momento, pero la pregunta es, ¿podemos darnos cuenta, según la Escritura, de la seguridad que nosotros tenemos en Cristo verdaderamente? Y esto está ligado al conocimiento que tengamos de las Escrituras. Por eso es que el autor de Romanos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, lo que está tratando de decir el autor de Romanos y lo que Dios está pretendiendo que nosotros entendamos, porque eso es lo que está tratando de decirnos, es que Él desea que nosotros estemos en la plenitud de la paz que Él ya nos ha brindado y la seguridad que Cristo nos ha otorgado. Por eso dice, Dios es el que justifica, Cristo es el que murió, Cristo está a la diestra de Dios, intercede por cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué dudamos? ¿Por qué permitimos que el enemigo ponga en nuestra vida duda para que desconfiemos de ese amor que Dios nos ha dado? Pero para que nosotros podamos estar en esa plenitud que Dios quiere darnos, debemos depositar la confianza en Él. Y como siempre decimos y lo repetimos y somos reiterativos, debemos conocerlo y para conocerlo debemos conocer muy bien su palabra. Si usted analiza el contexto inmediato del capítulo 8 de Romanos, se puede dar cuenta que Pablo se encontraba hablando a sus hermanos acerca de vivir en el Espíritu, llevando una vida en santidad, una vida distinta, como somos llamados, los llamados fuera, hermanos, viviendo vidas completamente diferentes a las que vive el mundo y no satisfaciendo los deseos de la carne. Entre tanto, él continúa diciendo que todos aquellos que aman a Dios, en Romanos 8:28, o sea, esas personas que desean vivir en santidad, de las cuales ya habló antes, porque Romanos 8:28 está después de de esto que les acabo de decir. Él está hablando de vivir en santidad, de vivir vidas distintas, de no satisfacer los deseos de la carne. Y después dice que a todos los que aman a Dios, o sea, a todas esas personas que viven en santidad, que viven en el Espíritu, como ya él les había mencionado, todas las cosas les suceden para bien. Y termina asegurando que para esas mismas personas de las cuales él está hablando, por eso es el contexto supremamente importante, Dios los conoce y aún los ha tenido desde el principio en todos sus planes.
lo cual nos brinda seguridad y paz. Eso es lo que está diciendo el autor a sus oyentes y a las personas que leen este capítulo, hermanos. Por eso la invitación es, léase todo el capítulo de Romanos, el capítulo 8, para que pueda comprender lo que les estoy tratando de decir. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La frase estamos firmes nos indica la seguridad que debe tener aquel creyente que ha venido a ser parte del cuerpo de Cristo. No podemos permitir, como creyentes y para todas las personas que nos escuchan hoy, que pueden estar dudando, que pueden haber tenido en su vida momentos de duda sobre su salvación. No debemos permitir que Satanás nos intimide como lo ha hecho con muchas personas y que ha llevado a muchos al punto de desertar del evangelio y desertar del poder de Dios para salvar por medio de Jesús, porque eso es lo que estamos tratando de decir cuando abandonamos el evangelio por causa de la duda que Satanás pone en nuestra vida. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mira, hermanos, este pasaje nos está dando tal seguridad que aún está mencionando a los antiguos, a las personas del Antiguo Testamento, de que tenían puesta la confianza en que Dios los justificaría de sus pecados creyendo solo por la fe. Por eso es que dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aún los hombres del Antiguo Testamento creían por fe de que Dios proveería de alguien, de algo, para salvarlos, para rescatarlos. Ellos lo único que hicieron fue creer en que Dios lo iba a hacer. Y Hebreos nos está declarando que así fue, que ellos creyeron en Dios y que Dios tuvo la provisión, dio la provisión del Salvador. ¿De quién? De Jesús, para que la muerte de Él fuera la remisión de las transgresiones aún de las que había bajo el primer pacto, hermanos. Y que Dios iba a proveer lo necesario para que ellos fueran justos delante de Él. La misión de ellos era una sola y muy puntual. ¿Y cuál es? Creer. Y es la misma misión que todos tenemos. Creer en el poder de lo que Dios podía hacer. Si nosotros miramos el mundo natural, cuando uno ve que un bebé nace, es un ser que está completamente indefenso y es incapaz de poder aún de satisfacer sus necesidades básicas. A medida que un bebé crece, su confianza también crece y se deposita en los padres para que ellos satisfagan todo lo que él necesita y puedan ayudarlo. Los bebés y los niños no están pensando en si sus padres pueden hacer algo por ellos. Ellos están completamente seguros de que ellos los van a sustentar en todo lo que necesiten. Y en ese mismo proceso que se vive, los niños identifican y se dan cuenta de que debe existir un comportamiento y que hay ciertas normas que deben regir sus vidas para no recibir castigo o una reprensión en ellos. Básicamente, hermanos, funciona exactamente igual en la relación del creyente para con Dios. El creyente es completamente incapaz de hacer algo para ser salvo. Simplemente debe creer y debe confiar en Dios y depositar la confianza en Dios y seguir las instrucciones. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son las instrucciones? Pues la palabra de Dios, las escrituras, para eso están.
Por eso es que no existe ninguna excusa para ningún creyente de no estudiar y conocer a profundidad las escrituras. Mientras más las conozcamos, mejor vamos a vivir y va a ser muy difícil de que aún cometamos pecado. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y con esto quiero concluir, hermanos. No permitamos que el enemigo intimide nuestras vidas para hacernos dudar de lo que Dios puede hacer y de lo que ha hecho por nosotros y de lo que ha hecho en nosotros. Por eso el tema titula La convicción de los escogidos, hermanos. Es que la palabra dice que aún Dios nos tenía escogidos desde antes de la fundación del mundo y ya sabía quiénes éramos, hermanos. Y nos conoce a profundidad. Todo esto lo que está tratando de decirnos es: debemos de confiar en Dios plenamente y no permitir que la duda entre a nuestras vidas sobre nuestra salvación, hermanos, porque dudar de la salvación es dudar de lo que Dios ha hecho. Y esto es un pecado bastante delicado, hermanos, porque somos muy buenos para confiar en los hombres, pero somos muy malos para confiar en Dios. Y con esto quiero terminar. Confiemos y vivamos para Dios. Conozcamos sus mandatos. Es muy importante. Y atesorémoslos en el corazón, como dice la Escritura, hermanos. Yo espero que este mensaje nos haya servido a cada uno de nosotros, hermanos. Aún a las personas que han dudado de su salvación o están dudando de su salvación, porque Dios es el que, como dice la palabra, Dios es el que justifica y Cristo es el que murió. Si nosotros dudamos, si nosotros ponemos en tela de juicio esto, porque Satanás quiere venir y ponerlo en nuestra mente, como hizo dudar a Eva en el principio sobre la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos poniendo en tela de juicio el poder de Dios y lo que Dios puede hacer, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, toda la gloria sea para ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos, Señor, comprender tu palabra y poder seguir creciendo a través de ella y poder seguir siendo advertidos, Señor, de lo que ella cada día nos quiere enseñar. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que escucha este mensaje, que bendiga sus familias, bendiga sus vidas espirituales y que puedan seguir creciendo y avanzando, que puedan seguir teniendo comunión íntima contigo a través de tu palabra, Señor. Te bendigo y te alabo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde.